Yo ya había contado la transición en un libro que salió hace un par de años, pero me interesaba completarlo con los testimonios personales de una serie de personas que habían protagonizado de alguna forma la transición. Entonces inicié una serie de entrevistas que al final han tenido como resultado este libro. El hecho de coger 40 pues fue en principio aleatorio hasta que me di cuenta de que coincidía perfectamente con el 40 aniversario de la Constitución en el momento de la publicación, con lo cual ha salido casi un libro hecho es profeso. Ha sido complicado porque bueno, tenían que ser personas que no hubieran estado en primera línea, puesto que un Felipe González o un Alfonso Guerra ya han contado sus experiencias en otros libros, pero sí que estuvieran en puestos determinantes que hubieran permitido presenciar en primera línea lo que estaba ocurriendo. Además, también me interesaba completarlo con testimonios de personas que no tenían ningún papel en el momento de la Constitución y de la transición, pero sí que como profesionales hoy reconocidos y en aquel momento profesionales jóvenes, pues tenían un papel que jugar en la sociedad. Me interesaba más ver la evolución no solo política, sino social, que se había experimentado esos años y reflejarla en el libro. Aparte del político, sí me interesaba que hubiera una panoplia de profesiones. Hay juristas, hay economistas, actores, científicos, filósofos, artistas. Es decir, lo que procuré fue que quedara lo máximo representada la sociedad de aquel momento. En general, muy positivo. Es decir, les parece que la transición se hizo bien, que hubo cesiones, evidentemente, por parte de ambos lados, pero en general se muestran muy satisfechos de cómo se llevó el proceso. Pues cada una de las entrevistas me gratificaba porque aportaban una visión absolutamente diferente de la anterior. Es decir, las experiencias personales, tanto políticas como vivenciales, que se reflejan en las entrevistas, son largas entrevistas, por lo tanto, al cabo de una hora de conversación ya se mostraban mucho más abiertos y expresaban realmente lo que en aquellos momentos sintieron, pues me permitió no solo reflejar un momento político, sino un momento social. Pues un orgullo enorme porque realmente cuando yo envié el libro a la mesa del Congreso, pues hombre, confiaba en que la temática del libro y lo que aportaban estos testimonios iba a tener interés, pero cuando me confirmaron que efectivamente iba a estar dentro del programa de actos del 40 aniversario de la Constitución, pues realmente dije, bueno, ya he llegado a un punto que realmente podré superarlo. En el año 99 hice otro libro, de los 18 que tengo publicados, hice otro libro de entrevistas. En esta ocasión fue de 50 personajes que vivieron la guerra en Madrid, con gente también muy variada. En eso he seguido quizá la misma pauta. Allí también había políticos, estaba desde Santiago Carrillo, Serrano Súñer, pero también había escritores como Buero Vallejo o Rafael Lapesa, había actores como José Luis López Vázquez, había escritores como Gloria Fuertes. Entonces, aquello me dio la imagen de que solo de esta forma podía reflejarse perfectamente una época. Se valora muy bien, se valora muy positivamente y desde luego la mayor parte de los entrevistados lo que dijeron era que había sido un esfuerzo colectivo y una confluencia de intereses entre la tensión social que se vivía en la calle y la sensibilidad de los políticos que supieron hacer caso a esa tensión. La Constitución, para prácticamente la totalidad de los entrevistados, fue la culminación de esa transición. Es decir, fue la plasmación de que esa transición era un hecho ya incontestable.
El momento más destacado quizá fue el más preocupante fue el asesinato de los abogados de Atocha, el más para los que vivieron y vivimos esos años, quizá fue la legalización del Partido Comunista, porque suponía la homologación del sistema político español al europeo. El papel de la mujer era muy complicado, entonces hoy se ha producido una comparecencia precisamente sobre el tema del acoso. Curiosamente, una de las entrevistadas, Carmen Iglesias, refleja el acoso que ella sufría o sufrió en un momento determinado hace 50 años. Y se ve que que se ha evolucionado mucho, pero que todavía no se han conseguido las metas que se esperaban. De todas formas, las mujeres, porque principalmente han sido las mujeres las que han hablado de la evolución de los derechos de la mujer, lo que dicen es que evidentemente tuvieron que luchar mucho, pero que al final consiguieron el reconocimiento de sus reivindicaciones. Sí, efectivamente es un logro colectivo y además eso se plasma, es decir, cuando alguien dice fue Suárez el protagonista o fue el rey o lo suele completar diciendo porque supieron ver lo que estaba pasando en la calle, es decir, es una correspondencia. Entonces, en ese sentido sí es un logro colectivo.